Buenas, ¿cómo están? La idea de este video es comentar algunos fallos que tienen relación con el material que estuvimos viendo, puntualmente con los vicios en los elementos del acto administrativo y su capacidad o la potestad que tiene la administración, mejor dicho, de revocarlos, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Obviamente esto relacionado con la estabilidad del acto administrativo. El primer fallo que vamos a comentar es el fallo Hochbaum, que es de 1970. Este fallo, como habrán observado por el año que dije, es anterior a la sanción de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, con lo cual había ciertos temas que todavía la jurisprudencia no había resuelto y, por supuesto, el derecho positivo no había zanjado. Puntualmente lo que pasa en Hochbaum es lo siguiente: el actor era un médico que se había egresado de la Facultad de Medicina de la UBA y había falsificado, obviamente en connivencia con otras autoridades, la aprobación de una materia. Puntualmente se había reemplazado en un acta de aprobación de una materia con otra alumna, en detrimento de esta alumna, y bueno, se había puesto él como aprobante. Esto había pasado un tiempo ya, después cursó el resto de las materias, no sabemos bien si también con la misma modalidad o como corresponde, pero se había egresado. Y la Facultad de Medicina de la UBA le había dictado un diploma considerándolo médico. Bueno, con el tiempo esto se deriva en una causa penal, en general iniciado por una de las damnificadas, y la UBA, la Facultad de Medicina, al darse cuenta, inicia un sumario administrativo, descubre que era verdad, que se había reemplazado dolosamente, aparte, la situación, y por tanto decide elevar al rectorado de la UBA esta consideración de que revoquen el título. Bueno, la UBA, el rector de la UBA puntualmente, dicta un acto administrativo declarando nulo el título, ¿no? Revocándole el título de médico. Bueno, el actor, o sea, Hochbaum, ante esto, interpone una demanda. Básicamente, lo que plantea, y esto es algo interesante, porque si bien no es lo que queremos destacar de este fallo, es algo que va a ser recurrente después en otros fallos que vamos a comentar. Lo que plantea el actor es que el rector no tenía, una vez él ya egresado, ninguna autoridad y ni competencia para sancionarlo, que ya se había ido de la esfera sancionatoria de la UBA al haber sido egresado y por tanto no podía revocarle el título. Bueno, este planteo es receptado en la Cámara de Apelaciones y dicen puntualmente eso, que efectivamente hay un exceso de competencia por parte de la UBA al dictar este acto administrativo y no podrían haber hecho esto, sobre todo teniendo en cuenta la estabilidad del acto, que había generado hechos subjetivos, y por tanto tendría que haber iniciado una acción de lesividad la UBA si quería revocar el acto, en vez de revocar una sanción administrativa que no podía. Bueno, acá la Corte Suprema tiene un fallo dividido cuando tiene que decidir. La mayoría decide que lo va a poder revocar en sede administrativa porque el acto administrativo, era manifiestamente ilegítimo. Esto quizás les hace ruido por lo que habrán visto en el fallo Ganadera de los Lagos, pero bueno, después fue ratificado en el fallo Pustelnik, que entiendo lo vieron en el otro video, por lo que existen los vicios manifiestos y no manifiestos del acto administrativo, y la Corte Suprema, vuelvo a repetir, sin que existiese todavía ley de procedimiento administrativo, y especialmente el artículo 17 y 18 que regulan estos supuestos, dice que al haber un vicio manifiestamente ilegal, y ¿dónde radicaría este vicio? En el elemento causa, ¿no? Hay un error de hecho esencial, porque claramente no había cursado la carrera, o sea, había una materia que no había sido aprobada y por tanto no podrían haber dictado el acto administrativo en consecuencia del título. Y entonces sí tenía la facultad, por ser manifiestamente ilegítimo el acto, de revocarlo en sede administrativa. Y le da razón a la UBA revocando el fallo de
de cámara que le daba razón al actor. Comento esto porque el voto de disidencia justamente dice que no podrían ser, o sea, le toman los argumentos del fallo de cámara, diciendo que no se podría haber revocado en sede administrativa por la estabilidad del acto, que tendrían que haber iniciado una acción de lesividad. Pero bueno, lo importante acá es que se observe la importancia de la ausencia de elemento causa, especialmente en los hechos, ¿no? Recordemos que la causa son los antecedentes de hecho y de derecho. Bueno, en este caso el antecedente de hecho era falso, era erróneo, no había probado. Por tanto, el acto había devenido manifiestamente ilegítimo para la Corte y se podía revocar. Bien, avanzando un poco en el tiempo, pasamos a 1991 y vamos al fallo Furlotti. Furlotti Hermanos contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Acá ya había Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ya estaban plasmados los artículos 17 y 18 que establecen, sobre todo el 17, cómo deben revocarse los actos irregulares, o sea, los actos nulos de nulidad absoluta. Y lo que pasa en este fallo puntualmente es que la empresa, Furlotti Hermanos, en realidad el Instituto Nacional de Vitivinicultura le había impuesto en base a una denuncia, había absuelto al actor, a Furlotti, de una sanción, pero como esto también se tramitaba por una causa penal, en la causa penal después fue condenatoria, decidió revocar esta absolución y condenarlo, darle una sanción. Bueno, lo que dice Furlotti es, no me pueden absolver primero y después condenarme, sancionarme, porque me habían dado un derecho subjetivo, básicamente. Entonces, por más que ustedes se hubiesen equivocado en absolverme, que hubiese el acto que la absolución haber sido irregular, o sea, nulo, me había generado derechos subjetivos y por tanto no pueden revocarlo en sede administrativa, ¿no? Tendrían que haber iniciado una acción de lesividad, otra vez parecido a lo que comentamos en el fallo anterior. Bueno, en este caso la Corte da la razón, la Corte de 1991 da la razón al planteo, dice, es verdad, había generado derechos subjetivos, no necesariamente se había conocido el vicio, todavía no estamos en los supuestos del artículo 18 que se aplican al 17, como vamos a ver en breve, pero el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en su planteo, había también planteado en subsidio la acción de lesividad. Entonces lo que dice la Corte, en el voto mayoritario, es que, bueno, independientemente de que no inició esto como una acción de lesividad, hay un planteo de acción de lesividad en subsidio. Y por tanto, como fue tramitado en el marco de un proceso ordinario y no sumarísimo, donde hubo amplia contradicción y demás, se puede dar lugar a la acción de lesividad. Entonces, se revoca la absolución, o sea, se lo sanciona a la empresa, no por habilitarlo a hacer en sede administrativa, sino justamente porque inicia una acción de lesividad en subsidio y por ese lado se lo habilita. Esto tiene una única disidencia, que es de Fait, que dice que, bueno, no, tendrían que haberlo planteado mejor, distintamente, y dice que no corresponde hacer lugar a la acción de lesividad tampoco. Pero bueno, es importante en este fallo destacar que acá sí el tema de la estabilidad del acto administrativo juega, si bien el resultado final es favorable a la pretensión de los demandados, que en este caso es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, o sea, el Estado Nacional, no por ello deja de ser válida la apreciación de que los actos irregulares que generen derechos subjetivos y estén firmes y consentidos no pueden, en principio, por principio de estabilidad del acto, ser revocados en sede administrativa, sino que requieren una acción de lesividad para ser revocados en sede judicial. Bien, y finalmente avanzamos un poco más, vamos al año 1998, para analizar el fallo Almagro. Un fallo importantísimo porque es un fallo que marca un leading case, o sea, a partir de ahí se aplica una doctrina que se respeta a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaba en el fallo Almagro? Bueno, puntualmente, dos empleados de la Universidad Nacional de Córdoba, que habían sido designados mediante un procedimiento que después la universidad estima nulo por vicios varios, interponen
una acción, una demanda contra la Universidad Nacional de Córdoba, justamente porque le dicen, porque el Consejo Superior había revocado su designación una vez estado firme y consentida, y eso, como le había generado hechos subjetivos, la designación no podía ser revocado en sede administrativa. La misma situación similar a las que veníamos comentando. Bueno, en este caso la Corte es un poco más taxativa porque la verdad que la Cámara, que es cuando tratan esta situación primero por un recurso directo, lo que dice es que no hay potestad revocatoria de la administración. Aplica literalmente el artículo 17 y dice, el artículo 17 dice, si el acto, por más que sea irregular, está firme y consentido y genera hechos subjetivos, no se puede revocar en sede administrativa. Lo que dice la Corte después, diciendo, bueno, esperemos un poco, ¿no? Porque la verdad es que el artículo 18, no el 17, el 18, que habla de actos regulares, también establece la estabilidad del acto administrativo, pero habilita la revocación en sede administrativa en tres supuestos, que son el conocimiento del vicio, cuando no perjudique a ningún tercero, o cuando el título se haya dado de forma precaria. Y lo que dice, lógicamente, la Corte es no puede ser que tenga más estabilidad el acto irregular, que está viciado, de nulidad absoluta, que el acto regular, que puede a lo sumo estar viciado de nulidad relativa nomás. Y entonces dice, por una interpretación analógica y de coherencia, que los supuestos de excepción a la revocación del acto administrativo en sede administrativa del artículo 18 también se tienen que aplicar al artículo 17. Y entonces, si bien no decide sobre la cuestión de fondo, lo que termina diciendo la Corte es que se dicte un nuevo fallo de Cámara en consecuencia a esto. O sea, que analicen la posibilidad de revocación del acto en sede administrativa, porque lo tiene la Administración, siempre y cuando cumplen las excepciones que establece el 18, también para el 17. O sea, de actos regulares para actos irregulares.